Hoy vamos a tocar un tema que compartimos qué día con los varones, que es muy apropiado, mis amados, para lo que tenemos que hacer el próximo domingo. ¿Qué tenemos que hacer el próximo domingo? Tenemos que, lo primero es estar en la iglesia, ¿no? Y después cumplir con nuestro deber como ciudadanos de votar, de sufragar. ¿Mm? Bueno, así es que vamos a abrir nuestras Biblias. Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18. ¿Ya todos? Bueno, dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre, clamamos que sea la intervención de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento. Revélanos, Señor, y abre el conocimiento de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y que tu palabra sea sembrada y sea implantada en nuestros corazones para que dé fruto. Rogamos también tu guía para que tus palabras, las palabras que quieres decir a través de mí, sean tus palabras y no mis ideas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerles en otra versión, en la versión Dios habla hoy. Si la tiene, ábrala. Si no la tiene, cierre la que tiene y pone atención a lo que voy a leer. Dice, si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura. Además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros. Y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Dígale quien está ahí a su lado, dice, tu sabiduría se evidencia con tu conducta. Otra vez dígaselo. Tu sabiduría se evidencia con tu conducta. Wow. Tu sabiduría se evidencia con tu conducta. Pero tenemos, mis amados, que mirar qué es la sabiduría. Y la sabiduría, pues, es la habilidad que se tiene, que se recibe para vivir de una manera recta, de una manera piadosa. En otras palabras, es aplicar adecuadamente, eficazmente la verdad en la vida diaria. O sea, cómo nosotros vivimos a diario, aplicando los principios de la palabra de Dios. El apóstol Santiago aquí le estaba hablando a los hermanos que vivían en la dispersión. Acuérdense que los cristianos comenzaron a ser perseguidos por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Y él escribe a estos hermanos que estaban
diferentes lugares, en congregaciones, en diferentes sitios, y comienza a hablarles de una vida práctica, de una vida llena de obras. Por eso es que él afirma ya en el capítulo 1 que la fe sin obras está muerta. No significa que para nuestra salvación necesitamos hacer obras, aunque sí se necesita una obra. La obra del Señor Jesucristo en la cruz es la necesaria para que nosotros podamos ser salvos. Pero nuestra salvación, cuando hemos sido redimidos, debemos dar evidencia de esa redención a través de una nueva vida, que se evidencia a través de nuestras obras, a través de nuestra conducta. Y aquí el apóstol está hablando de dos tipos de sabiduría. Dos clases de sabiduría. Una sabiduría que es la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, y otra que es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, o la sabiduría celestial. Entonces, lo primero que se plantea aquí en el versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Aquí hay alguno sabio? ¿Aquí hay alguno entendido? ¿Cómo entiende hoy en día el mundo la sabiduría? ¿Cómo entienden que es una persona sabia? Generalmente porque tiene un gran conocimiento, ¿cierto? Un acúmulo de información en su mente, en su cerebro, ¿sí? Podemos decir una persona erudita. Para otros, una persona sabia es esa persona que está para su vida en los montes del Himalaya, que se la pasa todo el día meditando y que cuando le van a pedir un consejo da unos consejos, wow, que uno dice, wow, esto no lo había pensado. Pero ¿cuál es el concepto realmente de una persona sabia? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Una persona sabia es aquella que a través de su conducta, que a través de sus acciones diarias, de su diario vivir, de su cotidianidad, manifiesta una conducta recta. Una conducta de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Principios de verdad. Principios eternos. Y cada uno podríamos preguntarnos, ¿la sabiduría que tengo es una sabiduría de Dios o es una sabiduría terrenal? Sí, he estudiado mucho, hice no sé cuántos cursos de preescolar, hice unos cuantos cursos de primaria, de bachillerato, de secundaria, pasé por la universidad y hice especializaciones y en fin. Entonces a veces podemos decir, yo soy una persona que sé, sabia. Según el concepto humano, según el concepto del mundo. La verdadera sabiduría se da o se evidencia es a través de la conducta de la persona. De la conducta de la persona. Y esa sabiduría tiene que ser ejercida, como dice la palabra aquí en este versículo 13. ¿Cómo? ¿Con qué? Con humildad, con mansedumbre. Es como un sarcasmo que hay ahí, ¿no? Si usted tiene sabiduría, que su sabiduría la demuestre, ¿cierto? Por eso dice aquí, en la versión Dios ha hablado hoy, con la humildad que su sabiduría le da. Wow. Bueno, miremos algunas características que nos menciona aquí el apóstol en cuanto a estos dos tipos de sabiduría. Muy bien. ¿Qué dice el versículo 14? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Cuál es la motivación de esta
de esta sabiduría, de esta falsa sabiduría que hay en el corazón de la persona. Orgullo, ¿cierto? El orgullo. Y ese orgullo lleva a la persona a que comience a experimentar celos. ¿Qué más dice la palabra? Celos amargos, contención, competencia, ¿qué más? Jactancia, orgullo, soberbia, arrogancia, engaños y mentiras. ¿Qué más? Egoísmo. ¡Wow! Y tenemos que revisarnos. A veces sentimos celos porque el otro hermano está mejor, porque Dios lo ha bendecido más, porque tiene una mejor familia, porque vive en otro sitio o porque es de otro estrato social. A veces nuestros corazones a veces son tan engañosos, mis amados hermanos, que recuerden lo que hablamos la vez pasada, tenemos que estar permanentemente examinándonos. Bueno, muy bien. ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿Ah? ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿O de dónde no viene esa sabiduría? Primero dice, no viene de Dios. Es una sabiduría que no viene de Dios. Es una sabiduría terrenal, dice la palabra. Es una sabiduría terrenal. ¿Qué más? Animal. ¿Y? Diabólica. Aquí en la otra versión dice, es una sabiduría de este mundo. Es de la mente humana. En estos tiempos se ha utilizado mucho esa palabra, ¿no? Humana. ¿Sí lo han escuchado por ahí? ¿No lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? Ah, bueno, menos mal que no han escuchado nada de Colombia humana. Qué bueno. Me alegra. Todos. Todos quieren llevar al humanismo. Y vamos a ver qué tipo de sabiduría se está utilizando para todas estas cosas, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa cuando esta sabiduría se está ejerciendo? ¿Cuáles son los resultados de esa sabiduría? ¿Qué dice el versículo 16? ¿Qué hay? ¿Qué produce esa sabiduría? Desorden, dice, ¿cierto? Dice la palabra aquí. Desorden, perturbación, perversión, dice toda clase de maldad. Esa sabiduría produce obras perversas, obras malvadas. La contraparte, recordemos que este es estamos haciendo un enfrentamiento, ¿cómo se llama eso? Un paralelo o una comparación, ¿cierto? Entre la sabiduría humana y la sabiduría celestial. ¿Cómo es la sabiduría que viene de Dios? Como dice el verso 27. ¿Cuál es? Un contraste, gracias, un contraste. ¿Qué dice el verso 17? ¿Cómo es la sabiduría? Está motivada por la pureza. Por la pureza, mis amados hermanos. Hoy en día poco y nada se habla de pureza. Aunque supuestamente todo lo que se hace es para vivir mejor y los ambientalistas y ecologistas dicen que hay que acabar con esto y que hay que acabar lo otro para vivir mejor, para vivir sin contaminantes. Pero todo eso es puro cuento. Todo eso es puro cuento. Lo que la sabiduría realmente de Dios está buscando es la pureza. ¿La pureza en qué? ¿La pureza en qué? En nuestra propia vida, mis amados.
en nuestra propia vida. Si en nuestra vida no somos puros, en nuestra conducta no somos puros, si no hay pureza, ¿qué hay? Impureza, contaminación. En otras palabras, pecado, corrupción. ¿Mm? Y miremos que hay algunas características de esta sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuáles son? Primeramente, dice primeramente, o sea, como primera medida, esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que viene de Dios es pura, es una sabiduría que no tiene contaminación, es una sabiduría que no tiene que ver con el pecado. Muy bien, ¿qué sigue diciendo? Entonces primero es pura y después habla de pacífica, amable y benigna. 3 cosas que vienen después, ¿no? 3 cosas importantes: pacífica, amable y benigna. ¿Qué más sigue diciendo? Llena. Fíjate que son importantes estas cosas. Primero, después y ahora llena. ¿Llena de qué? De misericordia y de buenos frutos. Wow. Primero, pura. Después, pacífica, amable y benigna. Llena. ¿De qué? De misericordia y de buenos frutos. ¿Qué más? Sin, mira esa palabra interesante. Primero, después, lleno y sin. A veces pasamos por encima de esas palabras y no les prestamos atención, ¿no? ¿Sin qué? Sin incertidumbre ni hipocresía. Ese listado que vemos ahí, ¿a qué se nos parece? ¿En dónde lo hemos oído? ¿Dónde lo hemos oído? ¿El fruto de qué? Del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, mis hermanos. El fruto del Espíritu Santo. Esto jamás se lo escuchamos a los políticos. Echen cuento. Es el fruto del Espíritu Santo manifestado en la vida del creyente. El fruto. Muy bien. Sigamos. ¿Qué dice el 18? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué está diciendo la Biblia? Fruto de justicia. El fruto es la paz o la justicia. ¿Qué dice ahí? El fruto de justicia. El fruto de justicia. ¿Cuál es el fruto? La justicia, no es la paz. Que se siembra en paz es otra cosa. ¿Cuál es la semilla? ¿Dónde dice que es la paz la semilla? ¿Dónde dice que es la paz la semilla? ¿Sí? Sí, a veces interpretamos mal las cosas. Una cosa es sembrar en paz y otra cosa es sembrar en discordia. Pero nosotros no estamos sembrando paz ni estamos sembrando discordia. Sembramos semillas. Acabamos de decir que la justicia es el fruto. Entonces, ¿en qué quedamos? El fruto es la justicia. Pero para que haya un fruto debe haber una semilla que ha sido sembrada en paz. ¿Cuál es esa semilla? ¿Qué es lo que se siembra? Hermano, ¿cómo va a sembrar usted el fruto? Lo que se siembra es la semilla. No sé, ¿estamos claros? Todos sabemos que tenemos que sembrar una semilla, no un fruto. El fruto es lo que obtenemos como resultado de ese
de esa siembra, de esa semilla. ¿Cuál es el fruto? La justicia. Leamos aquí. El fruto de justicia, ese es el fruto. ¿Vamos? ¿Dónde dice que hay semillas de justicia? Tiene que quedarnos claro. ¿Cuál es el fruto? La justicia. La justicia es el fruto. Pero para que haya ese fruto, tiene que haber sido sembrada una semilla. Y esa semilla tuvo que haber sido sembrada en paz. ¿Cuál es la semilla? No hemos entendido. A ver, le explico. Usted tiene un maíz. ¿Qué es el maíz? ¿Qué es esa pepita de maíz? Esa es una semilla, ¿cierto? ¿Qué se hace con esa semilla? Se siembra en paz. ¿Y qué espera uno al cabo del tiempo? Que crezca una mata de maíz llena ¿de qué? De mazorcas, ¿cierto? ¿La mazorca qué es? El fruto. Ese es el fruto. Pasa lo mismo con una semilla de manzana o una semilla de pera o una semilla de trigo, ¿cierto? ¿Cuál es el fruto? Según ese verso, la justicia es el fruto. ¿Sí? ¿Cuál es la semilla? Eso es lo que les estoy preguntando. ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla? No, yo nunca he visto enterrar una tusa ahí que salga una mata de maíz. Retomemos el verso 17. Pureza, amabilidad, benignidad, misericordia, nada de incertidumbre ni hipocresía. Las características de la sabiduría son la semilla, mis amados hermanos. Escúcheme bien. Si cada uno de nosotros en este mundo sembramos esto, ¿qué vamos a obtener? Justicia. La sabiduría, no, las características de la sabiduría. Las características de la sabiduría. Mis amados, eso es lo que estamos sembrando a diario, tanto en nuestras vidas. Alguno la palabra dice, ¿usted tiene falta de sabiduría? ¿Qué tiene que hacer? Antes en el Antiguo Testamento teníamos que buscarla, ¿cierto? Allá el proverbista nos anima a que busque la sabiduría, busque la inteligencia. Y en el Nuevo Testamento ya nos dicen, oiga, pida la sabiduría. Pida la sabiduría. Si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, ¿qué tengo que sembrar yo en mi vida para obtener justicia? Pureza, amabilidad, misericordia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Y eso de dónde viene? De Dios. Pídalo a Dios. Si el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, el producto es el fruto del Espíritu Santo, que habla como resultado del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo tendremos nosotros un país justo? Si esperamos que sea un país justo, si nuestra familia es justa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué dice la palabra que somos nosotros? ¿No dice que somos sal? ¿No dice que somos luz? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros?
Fíjense que aquí a veces, mis hermanos, estamos pensando más en el tener, ¿sí? Y el hacer que el ser. Y esto tiene que ver con el ser, con lo que somos cada uno de nosotros. Esta mañana declaramos, somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios, somos hijos de Dios. Ya nos ha adoptado y todo. Pero en nuestra vida tenemos que estar permanentemente a nuestro alrededor y en nuestra propia vida sembrando esto. Sembrando esto. ¿Nuestro corazón está siendo realmente un corazón puro? ¿Qué estamos viendo a diario? ¿Qué estamos pensando a diario? ¿Qué estamos haciendo a diario? ¿Eso nos lleva cada día a inspirar más pureza en nosotros o nos estamos contaminando? ¿Mm? ¿Somos pacíficos? ¿O somos de los que les dice, y ahí mismo ya empuñamos los brazos para a ver con quién es la pelea? ¿Mm? Y fíjense lo que el Señor Jesucristo dice, lo acabamos de leer esta mañana. Si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los fariseos, me dice, apague y vámonos. Una cosa es que hayamos sido justificados por la obra del Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por la obra del Señor Jesucristo. Hemos sido declarados justos. Pero mi hermano, la evidencia de que una persona ha sido justificada es que el fruto se vea. El fruto se ve. ¿Cómo? Cuando se ha sembrado todas estas semillas. Fíjense que es como una escalera. ¿Sí ven ahí ven la escalera? No sé si ven ustedes la escalera. ¿Mm? ¿Cuál es el primer escalón? ¿Cuál es el primer escalón de esa escalera? La pureza. ¡Prum! El segundo, o después, la paz. La tercera. La cuarta. Muy bien. La quinta, llena de misericordia, llena de buenos frutos. La sexta, sin incertidumbre y sin hipocresía. Y ahí llegamos al clímax de la justicia. ¿Sí es lo que hay que hacer? Mientras el corazón del hombre no cambie, mientras el corazón del hombre, mientras el hombre no nazca de nuevo, ¿qué sabiduría es la que se está manejando, se está utilizando? ¿Mm? ¿Qué sabiduría? La humana, terrenal y diabólica, mis hermanos. La palabra tiene que cambiar nuestras emociones, tiene que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, tiene que cambiar nuestra cosmovisión. Nosotros no podemos ver el mundo como la gente de afuera los ve. Nosotros no podemos evaluar las cosas del mundo con los mismos patrones que ellos lo evalúan. Nosotros tenemos que evaluar el mundo de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Por eso necesitamos conocer la palabra del Señor. ¿Cómo se muestra la verdadera sabiduría que viene de Dios? No es a través de la arrogancia, no es a través del orgullo, no es a través de la presunción, no es a través de los celos ni de las contiendas con otros, sino a través de la humildad. Ya que la esencia de la verdadera sabiduría, de la sabiduría que viene de Dios, tiene que ver con el ser, con lo que nosotros somos. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, ¿qué vamos a estar haciendo? Adorándolo, exaltándolo, honrándolo a Él. Eso es lo que vamos a hacer.
No vamos a hacer muchas cosas. Aquí en la tierra hacemos muchísimas cosas. Y vamos detrás de cantidad de cosas que como dice por ahí un hermano, que son puros cachivaches. A veces andamos detrás de los cachivaches, mis hermanos. ¿Detrás de qué vamos? De que la justicia se manifieste en nuestras vidas para impregnar a los que están a nuestro lado, para dar a conocer esa sabiduría que viene de parte de Dios. Y eso tiene que modificar nuestras relaciones. ¿Cómo nos relacionamos los unos con los otros? Nuestras relaciones en la iglesia son relaciones caracterizadas por estas semillas que estamos sembrando en los demás. ¿O todavía hay conflictos? Parece que los destinatarios de esta carta tenían conflictos entre ellos, celos, contención. Tremendo. Pero eso hoy en día no pasa, ¿no? Hoy en día no hay celos en la iglesia, no hay problemas, no hay contenciones, no hay nada. ¿Ah? Algunos apenas levantan las cejas. Mi hermano, seguimos en las mismas circunstancias, seguimos en las mismas, con la misma condición de nuestro corazón. Por eso tenemos que mirar realmente cuál es el concepto bíblico de la sabiduría y diferenciarlo claramente del concepto del mundo. ¿Cómo analizamos las cosas? ¿Cómo analizamos los problemas? ¿Cómo vemos las situaciones? ¿Cómo nos enfrentamos frente a esos problemas? Una persona que es sabia, una persona que es entendida, que tiene la sabiduría de lo alto, lo demuestra a través de su conducta, a través de lo que él hace a diario. Recordemos, ¿qué fue lo que dijimos al principio? Tu sabiduría se evidencia por tu conducta. ¿Cómo es? Tu sabiduría se evidencia por tu conducta. No vamos a tener que decir es que yo soy sabio. Vamos a tener que estarlo proclamando. Se va a evidenciar, se va a mostrar a través de lo que nosotros somos. Y eso que somos nosotros se muestra a través de lo que nosotros hacemos a diario. Nuestra vivencia, eso es la que se llama la conducta. En otras palabras, nuestra conducta revela qué tipo de sabiduría tenemos. Así que si la verdadera sabiduría quieres mostrar, de lo alto debe bajar. Muy bien. ¿Queda claro, mis hermanos? Ahora evaluemos un poquitico estos principios que hemos aprendido hoy con respecto a lo que tenemos nosotros que hacer dentro de 8 días. Evaluémoslo un poquito. Escriba usted el nombre de cada uno de los candidatos que están para la presidencia de nuestra nación. Escríbalos en un listado, en columnas. Y comience a preguntarse, ¿este candidato tiene temor de Dios? Entonces usted dirá, sí, no, no sé. Va contestando sobre cada uno de esos candidatos. ¿Es un candidato que defiende la vida? ¿Está en contra del aborto? ¿Está en contra de la eutanasia? ¿Está en contra del homicidio, del suicidio asistido? Usted tiene que escribir ahí y mirar. Otra pregunta. ¿Este candidato apoya la ideología de género? Usted escribirá sí, sí, no, no. Y así cada una de las preguntas. Y usted tiene que mirar con respecto a la palabra de Dios, cuál es el candidato que se ajusta a esos principios. ¿Cuál es el que se acerca más?
¿Sí? ¿Sí? Pero es que, mis hermanos, a veces nos dejamos nosotros embaucar, escúchenme bien, en la habladuría y en el manejo del lenguaje que todas estas personas utilizan. Acuérdense que en el capítulo anterior, en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 3, en los primeros versos, habla de ¿qué? De la lengua. Que la lengua es un mundo de maldad, que esa lengua está avivada por el mismo infierno. Y hay muchos cristianos que se dejan convencer de todas las promesas que hace esta gente. ¿Mm? ¿Se dejan convencer? No se tiene un criterio propio de lo que la palabra de Dios me está diciendo. ¿Y qué está trayendo? Eso que está hablando toda esta gente. Temor, confusión, perturbación, toda clase de desorden. Wow. Celos, contiendas. ¿Todo? Mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Es que muchos dicen, no, es que tenemos que votar por fulanito de tal porque si no gana este otro, si no lo hacemos. Hermano, ese tiene que ser nuestro criterio como cristianos para elegir a una persona que tenga temor de Dios. ¿Ese es nuestro criterio? Ese es un criterio del mundo, es un criterio político. ¿Sí? Ese es un criterio político. Las encuestas, lo que dicen, claro. Bueno, si ese es el caso, entonces podemos elegir el voto en blanco. ¿Sí? Podemos votar en blanco. Ahora, cuando nosotros votamos por un tipo de candidatos así, ¿qué estamos siendo? ¿Partícipes de qué? De lo que él está planteando. De lo que él está, de la sabiduría. Estamos haciéndole barra y aplaudiendo la sabiduría del mundo. Estamos hablando de la sabiduría del mundo. Entonces, mis amados, fijémonos, ¿cuánto de la politiquería se ha metido en la iglesia, en el concepto y en la mente de las personas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tenemos que tener criterios que nos da la palabra del Señor. Y usted en oración mirará y hará ese listado y le mostrará al Señor, Señor, dame gracia y sabiduría para votar de manera sabia. Para votar de manera sabia. Si es blanco, pues toca en blanco. Pero es que ¿qué? ¿Ustedes no se acuerdan? Cuando el rey Ezequías, ¿sí es Ezequías? Josafat, estaba frente a una guerra con los ejércitos invasores y ellos los multiplicaban en cantidad de personas, guerreros, 3, 4 veces más soldados. ¿Y qué hizo Josafat? Aquí, viéndolo desde el punto de vista humano, no, hermano. Josafat, tuki tuki. No hay otra porque el ejército enemigo es muchísimo más grande, numeroso, poderoso. ¿Y qué hace Josafat? Busca el rostro del Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Tranquilo, no se afane, no se preocupe. No es suya la guerra es mía. Espere en mí. Él no se puso a buscar que lo respaldaran otros ejércitos, ni fue a Egipto a buscar a ver si el faraón le ayudaba, ni a ninguno de esos, para nada. No hizo ninguna alianza, ni vendió sus principios. Esperó en el Señor. ¿Y Dios qué hizo? Un milagro. Un milagro. Cosas que no estamos nosotros viendo, Dios puede hacer en nuestro país. No sabemos qué. Confundió a todos los enemigos, se agarraron entre ellos, se mataron.
Y Josafat tuvo la victoria. Hermanos, si hay un pueblo rendido a los pies del Señor, un pueblo humillado delante de la presencia del Señor, un pueblo que está clamando por la sabiduría de Dios y un pueblo que está sembrando esta sabiduría para que haya justicia, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero no podemos nosotros ajustarnos, como dice ya el apóstol Pablo a los romanos. Oiga, no se amolden. No se amolden. ¿Qué es amoldarse? Es como cuando usted coge un molde de esos donde hacen chocolatinas o donde hacen gelatina, ¿cierto? Y llega y comienza a verter sobre ese molde, ya sea la gelatina o la chocolate. Cuando se enfría eso, queda la misma forma que tenía el molde. Se adaptó. Y el Señor nos está diciendo a través de la... Oiga, no se adapten a la forma de pensar de este mundo. Se cambien, renueven su entendimiento. ¿Cómo? Pues sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿A quién de ustedes algún político le ha pagado para que lo defienda? ¿Hay aquí algún abogado? Pero he visto gente, aún que dice ser cristiana, apasionada y peleando por una gente que no lo merece. Una gente que tiene la sabiduría terrenal, diabólica, la sabiduría humana. Y peleamos por ellos. Y hay familias que se han dividido por eso. Dice, oiga, qué falta de sabiduría tan terrible. No conocen la palabra del Señor. Dios no nos ha puesto a defender a ninguno de estos sinvergüenzas. No, mis amados hermanos. ¿Le hacen más campaña a un político de estos que predicar la palabra del Señor? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que estemos en redes sociales vaciando e insultando a otros porque piensan diferente a mí? Porque yo voy por X candidato y el otro no. Eso es aterrador, hermano. Eso implica que es una sabiduría puramente humana y terrenal. No se tiene para nada la sabiduría de Dios. Porque ¿qué está produciendo? ¿Cuál es el fruto? Divisiones, celos, contiendas, peleas en las mismas familias. ¿Y eso será lo que Dios quiere? En medio de su iglesia, lo que Dios quiere en su familia, en la familia de cada uno de nosotros. Defender con capa y espada a un sinvergüenza de esos cuando tiene pura sabiduría humana. Entonces es con base en eso que tenemos que tomar decisiones, mis amados hermanos. No es por el bultico de cemento que nos ofrecieron o las tejitas o por las promesas espectaculares que nos están haciendo todos. No es por eso. Señor, ¿quién es? ¿A quién vas a poner allá, Señor? ¿Cómo debe ser mi voto, Padre? No están pensando que es que uno dijo y el otro dijo y el otro hizo. ¿Cómo se evidencia si esta gente tiene la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo? ¿Y cómo son esas conductas? Todos con investigaciones. Todos allá amangualados con un poco de ladrones. ¿Qué son? ¿Qué son ellos en su interior? ¿Qué son ellos en su interior? No han nacido de nuevo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros podremos o tendremos el derecho a perder la esperanza. Es que es lo que dice la palabra. Es que es lo que dice la palabra. Vaya usted y mire en Pedro lo que dice de las personas de este tiempo, de los últimos tiempos. Unas descripciones aterradoras, mis hermanos. Aterradoras. Y tenemos por eso nosotros entonces que ponernos del lado de ellos o defender a algunos de ellos. No. Tenemos nosotros que predicar la palabra. ¿Sí? Combatir por el evangelio. No combatir por ninguno de estos hombres. Eso no es. Dios no nos ha llamado a eso. No nos ha llamado a eso. Por eso tenemos que, Señor, dame sabiduría, la necesito.
Ayúdame que cada día mi vida sea más pura, sea más limpia. A limpiar mis pensamientos, a lavar mis manos. A que lo que yo vea, lo que yo diga, lo que yo hable, sea puro, sea limpio. ¿Mm? Eso es lo que tengo que estar sembrando. A que mi corazón realmente haya esa paz. Que yo sea un instrumento de paz. No un instrumento de división ni de discordia. No un instrumento de separación. Que mi vida sea una vida amable. Que la gente me vea y digan, oiga, esta persona se deja amar. No que parezca un cactus. Que se le acercan y le hacen daño al que sea. ¿Qué más sigue diciendo? Benigna. ¿Vemos alguna de estas características en esta gente? No, mis amados hermanos. ¿Ah? ¿Vemos buenos frutos? Les entregan el poder y hacen lo que se les antoja. ¿Ah? Y recogen eso. Tarde o temprano van a recoger eso. ¿Hay misericordia en nuestros corazones? ¿O hay incertidumbre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la situación? Es que esto se va a poner peor. ¿Sí? Dice que la sabiduría es la del mundo, es la que tiene incertidumbre. La del mundo es la que tiene hipocresía. Tranquilo que esto yo lo voy a arreglar. Todos están hablando de cambio. Todos están hablando de cambio. Pero ninguno de ellos ha sido cambiado ni transformado. O sea que la persona no es. Si la persona no es, no puede generar ningún cambio. ¿Estamos, mis amados? Algunos están diciendo, y yo que pensaba votar por fulanito, sultanito, y ahora ¿qué voy a hacer? Pues pídale a Dios. Pídale a Dios. Que usted no sea cómplice, mis amados hermanos. Que no sea cómplice de la sabiduría demoníaca. Porque tendremos que entregar también cuentas de nuestras decisiones, de nuestros actos. Amén. Amén. Dígale al otro, ¿qué es lo que tiene que decirle? Tu sabiduría se evidencia con tu conducta. Con tu conducta. Amén. ¿Tuvimos un poquitico más de claridad? Esperemos que sí. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre es ese espejo, Dios, donde podemos ver nuestra propia condición. Señor, cuánta falta de sabiduría de ti hay en cada uno de nosotros. Hemos muchas veces querido dirigir nuestras vidas con la sabiduría del mundo, con la sabiduría humana. Y hemos visto los frutos de eso. Hemos visto el desorden en nuestras vidas, la contención. Señor, definitivamente necesitamos de tu sabiduría. Y te rogamos, danos de esa sabiduría tuya. La necesitamos para nuestro diario vivir. Necesitamos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea manifiesta a través de ese fruto del Espíritu, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio, Dios. Lo necesitamos. Danos de esa sabiduría. Danos de esa sabiduría. Gracias porque tú abres las Escrituras delante de nuestros ojos ante una situación tan delicada que está viviendo nuestra nación. Hoy ponemos a nuestro país también delante de ti, sabiendo, Señor, que aún en nuestra tierra hay un remanente fiel, hay un remanente que está a la brecha, clamando misericordia por nuestra tierra, Dios.
Amado Dios, sabemos que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de los tiempos, eres el Dios de la historia. Gracias, porque podemos estar confiados en tus manos. Danos la sabiduría necesaria para elegir correctamente, para saber cómo debemos depositar, Señor, y por quién nuestro voto. Coloca paz en nuestros corazones y podamos hacerlo en la certeza de que estamos haciendo tu voluntad. Señor, te damos gracias y bendecimos, Señor, nuestra Colombia. Clamamos que tu palabra, el evangelio del reino de los cielos, sea inundando nuestra nación de oriente a occidente, de norte a sur. Precioso Dios. Y tú, Señor, acalla todas aquellas voces que se han levantado, Señor, con la sabiduría del mundo. Acállalas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.